¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas oraciones por los enfermos parecen no tener respuesta mientras que otras desencadenan milagros? La Biblia nos ofrece una perspectiva clara sobre este misterio. En Santiago 5:15 se nos dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole. Este pasaje no solo habla de la capacidad de Dios para sanar, sino que también señala que hay condiciones espirituales que debemos cumplir para que nuestras oraciones tengan un impacto poderoso. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de personas que oraron con fe y vieron milagros en sus vidas. Sin embargo, también hay relatos de oraciones que parecieron no recibir una respuesta inmediata. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace que una oración sea efectiva? ¿Por qué algunas personas experimentan sanidad y otras no? En los próximos minutos vamos a explorar algunas verdades espirituales que debemos comprender antes de orar por alguien que esté atravesando una enfermedad. Tal vez después de esta reflexión descubras que tú también puedes ser un canal del poder de Dios para sanar a otros. Es posible que en algún momento hayas sentido que la fe puede mover montañas, pero al orar por alguien enfermo te has encontrado dudando, preguntándote si lo estás haciendo bien. Este es un desafío que muchos enfrentamos. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Esto no es solo una promesa alentadora, sino una invitación a vivir una fe vibrante y activa. No se trata simplemente de pedir algo de forma pasiva, sino de esperar con certeza que Dios actuará. La fe de la que habla Jesús no es solo un deseo optimista, sino una confianza firme en el carácter de Dios, en su bondad y en su poder ilimitado para hacer lo imposible. La Biblia está llena de ejemplos de cómo esta fe transformó vidas. Un caso conocido es el de la mujer que padecía flujo de sangre, narrado en Marcos 5. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos médicos que no funcionaron. Sin embargo, creía con todo su ser que si lograba tocar el manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Este encuentro demuestra que la fe auténtica no es pasiva, sino una acción decidida que nos lleva a acercarnos a Dios con la expectativa de que Él puede y quiere intervenir en nuestra situación. Sin embargo, seamos honestos, no siempre es fácil mantener la fe firme cuando enfrentamos una enfermedad grave o un sufrimiento prolongado. Nuestras emociones pueden hacernos dudar. Es en esos momentos cuando debemos recordar lo que se dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pasaje nos invita a mirar más allá de lo que perciben nuestros ojos y a enfocarnos en la fidelidad de Dios, que nunca ha fallado y no lo hará ahora. Jesús, durante su ministerio, valoró profundamente la fe de quienes acudían a él. Un ejemplo destacado es el del centurión romano que pidió a Jesús que sanara a su siervo. Sin embargo, no le pidió que fuera físicamente a su casa, sino que creía que con una sola palabra de Jesús, el milagro ocurriría. Jesús, asombrado por esta fe, dijo, les aseguro que no he encontrado en todo Israel a alguien con una fe tan grande, Mateo 8:10. Este tipo de confianza desafiaba las expectativas de la época y sigue siendo un ejemplo para nosotros hoy. Cuando oramos por alguien enfermo, es esencial que nuestra fe esté enfocada en Dios, no únicamente en el resultado que esperamos. Esto implica soltar nuestros miedos y preocupaciones, rindiéndolo todo ante Él. La oración se convierte entonces en una colaboración divina. No es solo un monólogo donde expresamos nuestras necesidades, sino una conversación en la que confiamos plenamente en la capacidad de Dios para obrar. A menudo nos dejamos llevar por la idea de que nuestra fe debe ser perfecta para que Dios responda. Sin embargo, Jesús mismo nos enseñó que incluso una fe pequeña puede ser poderosa. En Mateo 17:20 dijo, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá, nada le será imposible. Esto nos recuerda que no es la magnitud de nuestra fe lo que marca la diferencia, sino en quien está depositada. No obstante, debemos entender que la fe no crece de la noche a la mañana. Es un proceso constante. En Romanos 10:17 se afirma que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, es fundamental nutrirnos con la Escritura diariamente.
Cuando llenamos nuestro corazón con las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y se vuelve resistente ante las pruebas. Un ejemplo de una fe inquebrantable lo encontramos en la historia de Job. A pesar de perderlo todo, su familia, sus bienes y su salud, declaró: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Esta no era una fe superficial, sino el resultado de una relación íntima y profunda con Dios. Cuando oramos por un enfermo, debemos recordar que nuestra fe no solo impacta nuestras propias vidas, sino también las de aquellos por quienes intercedemos. Santiago 5:15 nos dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esto subraya que nuestras oraciones, cuando están llenas de fe, tienen el poder de traer sanidad, restauración y esperanza a quienes están sufriendo. A veces, Dios nos impulsa a dar pasos concretos como parte de nuestra fe. Puede ser ofrecer palabras de aliento, realizar un acto de servicio o simplemente demostrar amor a la persona enferma. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de Naamán, el comandante sirio que padecía lepra. Dios le pidió que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Al principio, dudó, pero cuando obedeció, su piel quedó completamente restaurada. 2 Reyes 5, 1, 14. Este relato nos recuerda que la fe no siempre es cómoda ni lógica, pero siempre nos lleva a experimentar el poder transformador de Dios. Finalmente, debemos tener presente que la fe no es una garantía de que siempre obtendremos lo que pedimos. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero Dios le respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que, aunque no siempre entendamos los planes de Dios, podemos confiar en que su gracia será suficiente para sostenernos. Nuestra responsabilidad es orar con fe, creyendo que Dios puede intervenir. Sin embargo, el resultado final siempre estará en sus manos, y eso es lo que nos da paz. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y actúa conforme a su propósito perfecto. Mientras recorremos este camino de aprendizaje, es importante cultivar una fe que no solo pida, sino que también espere con confianza. Una fe que, incluso en la espera, encuentra gozo en saber que Dios está obrando. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de la historia bíblica y en la vida de muchas personas hoy en día, hemos visto cómo la fe y la oración pueden traer sanidad y restauración. Sin embargo, hay momentos en los que la sanidad no ocurre de inmediato, o incluso en absoluto, y esto puede generar preguntas difíciles en nuestros corazones. ¿Por qué Dios sana a algunos y no a otros? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza en Él cuando no vemos respuestas inmediatas? Uno de los mayores desafíos para la fe es cuando nuestras oraciones parecen no ser contestadas. Esto puede llevarnos a cuestionar si estamos haciendo algo mal o si Dios nos ha olvidado. Sin embargo, debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Su carácter es inmutable y su amor por nosotros nunca cambia, aunque nuestras circunstancias sí lo hagan. En la Biblia encontramos el caso de Lázaro, el amigo de Jesús que enfermó y murió antes de que Jesús llegara a verlo. Sus hermanas, Marta y María, le dijeron a Jesús que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús no solo les mostró que tenía el poder para resucitar a los muertos, sino que también les enseñó una lección importante sobre la fe y la confianza en los tiempos de espera. Finalmente, Lázaro fue resucitado, pero la demora de Jesús tuvo un propósito mayor: demostrar su gloria y aumentar la fe de aquellos que presenciaban el milagro. Cuando oramos por sanidad, debemos recordar que Dios tiene un propósito en cada situación. A veces, la sanidad es inmediata y milagrosa, mientras que en otras ocasiones el proceso es más largo, o la respuesta de Dios es diferente a lo que esperábamos. Esto no significa que Dios nos haya desatendido, sino que sus planes van más allá de nuestra comprensión. Otro ejemplo bíblico que nos ayuda a comprender esto es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, él habla sobre un aguijón en la carne que le fue dado, algo que le causaba sufrimiento. Pablo pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
En lugar de recibir una sanidad física, Pablo recibió la fortaleza de Dios para seguir adelante a pesar de su aflicción. Este pasaje nos recuerda que, aunque Dios tiene el poder de sanar, también usa nuestras debilidades para mostrar su gloria de otras maneras. Es importante entender que la fe no significa que siempre obtendremos lo que pedimos, sino que confiamos en que Dios tiene el control. A veces, Él nos da sanidad y otras veces nos da la gracia para soportar la enfermedad con valentía. Nuestra confianza no debe estar basada solo en los resultados de nuestras oraciones, sino en la fidelidad de Dios. En los momentos de prueba, podemos seguir el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. En la noche antes de su crucifixión, oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús nos enseñó que la verdadera fe no solo pide, sino que también se somete a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Otro aspecto clave en la oración por sanidad es la perseverancia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien continuamente pedía justicia a un juez. Aunque el juez era injusto, terminó concediéndole su petición debido a su insistencia. Jesús usó esta historia para enseñarnos que no debemos desanimarnos en la oración, sino seguir buscando a Dios con perseverancia. A veces, Dios permite que pasemos por tiempos difíciles para moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. Santiago 1:2-4 nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. En este sentido, la enfermedad puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y desarrollar una fe más profunda. Además de la fe y la oración, otro elemento importante en la sanidad es la comunidad. Dios nos llama a apoyarnos unos a otros en tiempos de necesidad. En Santiago 5:16 se nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oramos en unidad con otros creyentes, nuestras oraciones tienen un impacto aún mayor. Dios también usa a los médicos y la medicina como instrumentos de sanidad. En la Biblia vemos ejemplos de esto, como cuando Isaías le dijo al rey Ezequías que usara una pasta de higos para curar su enfermedad, 2 Reyes 27. La fe y la medicina no están en conflicto, Dios puede obrar a través de ambos medios para traer sanidad a nuestras vidas. Es importante recordar que la sanidad divina no se trata solo del cuerpo físico, sino también del alma y el espíritu. A veces, Dios permite que atravesemos enfermedades para enseñarnos a depender más de Él, para restaurar nuestras relaciones o para llevarnos a una transformación interna. Jesús sanó a muchas personas físicamente, pero también trajo sanidad emocional y espiritual a sus vidas. Cuando enfrentamos enfermedades, debemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? ¿Cómo puedo crecer en fe a través de esta prueba? La clave es mantener nuestros ojos en Dios y confiar en que Él tiene un plan mayor, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En última instancia, nuestra esperanza no está solo en la sanidad terrenal, sino en la vida eterna que Dios nos promete. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa nos recuerda que, aunque podemos experimentar enfermedades y sufrimientos en este mundo, un día Dios restaurará todas las cosas y viviremos en completa plenitud con Él. La oración por sanidad es un acto de fe y confianza en Dios. No se trata de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino de entregarnos a su voluntad con la certeza de que Él nos ama y siempre actúa para nuestro bien. Algunas oraciones serán respondidas con sanidad inmediata, otras con un proceso de restauración, y en algunos casos la respuesta será diferente de lo que esperábamos. Pero en cada situación, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Debemos acercarnos a Dios con fe, orando con la seguridad de que Él nos escucha y que su poder sigue obrando hoy. Y mientras esperamos sus respuestas, podemos vivir confiados en su amor, sabiendo que, ya sea que experimentemos sanidad en esta vida o en la eternidad, su gracia es suficiente para sostenernos en cada paso del camino.
Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe en la sanidad divina no es solo una cuestión de recibir un milagro, sino de caminar en una relación constante con Dios, confiando en su soberanía en cada etapa de la vida. A través de la Biblia, vemos cómo Dios obra de maneras que a veces no comprendemos, pero que siempre tienen un propósito mayor. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de Job. Este hombre justo y temeroso de Dios sufrió una serie de calamidades que incluyeron la pérdida de su salud. Job no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor, y sus amigos trataron de explicarlo con argumentos humanos, pero ninguno de ellos tenía la respuesta correcta. Al final, Dios no le dio a Job una explicación detallada de su sufrimiento, sino que le mostró su grandeza y soberanía. Esto nos enseña que nuestra confianza en Dios no debe depender de que entendamos cada detalle de su plan, sino de saber que Él es bueno y fiel en todo momento. Cuando oramos por sanidad, debemos recordar que Dios no solo está interesado en restaurar nuestro cuerpo, sino en transformar nuestro corazón. Muchas veces, las pruebas de salud nos acercan más a Él, nos enseñan a depender completamente de su gracia y nos llevan a un nivel más profundo de fe. En la historia del paralítico que fue llevado ante Jesús por sus amigos, vemos un ejemplo poderoso de cómo la fe puede manifestarse de diferentes maneras. Estos hombres no solo creían en la capacidad de Jesús para sanar, sino que estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para llevar a su amigo ante él. Jesús, al ver su fe, no solo sanó al paralítico físicamente, sino que primero le perdonó sus pecados. Esto demuestra que la sanidad más importante es la del alma y que Dios siempre tiene en mente nuestro bienestar eterno. Otro aspecto clave de la sanidad es la gratitud. En la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno regresó para darle gracias. Jesús le dijo, no fueron 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Esto nos muestra que, aunque muchos pueden recibir un milagro, no todos reconocen a Dios con gratitud. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir con una perspectiva de gozo y esperanza, independientemente de las circunstancias. A lo largo de la historia, muchos cristianos han experimentado la sanidad de diferentes maneras. Algunos han sido sanados milagrosamente de enfermedades incurables, mientras que otros han encontrado fortaleza en Dios para soportar el sufrimiento con paz y gozo. La vida de Corrie ten Boom es un ejemplo de esto. Aunque no sufrió una enfermedad física, fue encarcelada en un campo de concentración nazi, donde experimentó un sufrimiento extremo. En medio de esa oscuridad, encontró sanidad emocional y espiritual al perdonar a sus opresores y confiar en Dios en todo momento. La Biblia también nos anima a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esto significa que, aunque confiamos en la sanidad divina, también debemos ser responsables con nuestra salud. Comer de manera saludable, hacer ejercicio, descansar lo suficiente y manejar el estrés son formas en las que podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. La fe y la acción van de la mano, y cuidar nuestra salud es una forma de demostrar nuestra mayordomía sobre el regalo de la vida. En algunos casos, Dios usa la enfermedad para cumplir un propósito mayor. Un ejemplo de esto es el testimonio de Joni Eareckson Tada, quien quedó cuadripléjica después de un accidente de buceo. Aunque oró por sanidad, nunca recuperó la movilidad. Sin embargo, Dios usó su historia para inspirar a millones de personas y mostrar que su gracia es suficiente en cualquier circunstancia. A través de su discapacidad, ha ministrado a otros con amor y compasión, demostrando que la verdadera sanidad no siempre es física, sino espiritual y emocional. La oración de fe no es solo para recibir sanidad, sino para fortalecer nuestra relación con Dios. La Biblia nos anima a pedir con confianza, pero también a someternos a la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14-15 se nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta promesa nos recuerda que la clave de la oración eficaz no está en repetir ciertas palabras o en nuestra propia fuerza, sino en alinearnos con la voluntad de Dios. A veces,
Esto significa recibir sanidad y otras veces significa recibir la gracia para atravesar el sufrimiento con fe. Otro punto importante es el poder del testimonio. Cuando Dios nos sana, ya sea física, emocional o espiritualmente, debemos compartirlo con otros. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Nuestras experiencias pueden fortalecer la fe de otros y llevarlos a confiar en Dios en sus propias pruebas. En nuestra vida diaria, debemos recordar que Dios sigue obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La sanidad divina no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo de restauración y crecimiento espiritual. Cada día podemos experimentar su gracia, ya sea en una recuperación milagrosa o en la paz que nos da para enfrentar los desafíos con valentía. Finalmente, la mayor sanidad que podemos recibir es la salvación. Jesús vino al mundo no solo para sanar cuerpos, sino para restaurar nuestra relación con Dios. En Isaías 53:5 se nos dice, por sus heridas fuimos sanados, lo que nos recuerda que su sacrificio en la cruz nos dio acceso a la vida eterna. Cuando enfrentamos enfermedades o dificultades, podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está con nosotros. Ya sea que recibamos sanidad en esta vida o en la eternidad, su amor nunca nos deja. La fe en la sanidad no se trata solo de buscar un milagro, sino de confiar en que Dios es suficiente en toda situación. Debemos acercarnos a Dios con fe, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que su poder sigue obrando. Al mantenernos firmes en su amor y en su promesa de restauración, podemos vivir con esperanza y seguridad, sin importar las circunstancias. La sanidad divina es un testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios, pero también es una herramienta que Él usa para acercarnos más a su presencia. A través de la historia bíblica y los testimonios de creyentes, vemos que Dios obra de diferentes maneras en la vida de las personas. A veces, su respuesta a la oración es una sanidad inmediata y milagrosa, en otras ocasiones, permite que el sufrimiento continúe para cumplir un propósito más profundo en nuestra vida. Uno de los aspectos más importantes de la sanidad es la fe. Jesús dijo en varias ocasiones, tu fe te ha sanado, Mateo 9:22, Lucas 8:48. Estas palabras revelan que la fe juega un papel fundamental en la sanidad. No se trata solo de creer que Dios puede sanar, sino de confiar en su voluntad perfecta, ya sea para restaurar el cuerpo o para fortalecer el alma. En la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús a la orilla del camino, vemos un ejemplo de fe persistente. A pesar de que la multitud intentaba callarlo, él siguió clamando hasta que Jesús lo llamó y le devolvió la vista. Esto nos enseña que no debemos rendirnos en nuestra búsqueda de Dios, sino perseverar en la oración y la confianza en su poder. Otro elemento clave en la sanidad es la obediencia. En algunos relatos bíblicos, la sanidad vino como resultado de seguir instrucciones específicas de Dios. Por ejemplo, Naamán, un general sirio que sufría de lepra, recibió la orden de sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Al principio, se resistió porque esperaba que el profeta hiciera algo más espectacular, pero finalmente obedeció y fue completamente restaurado. Este relato nos muestra que, a veces, Dios nos pide que actuemos en fe antes de ver el milagro. Esto puede significar perdonar a alguien, cambiar hábitos que afectan nuestra salud o simplemente confiar en Él sin cuestionar su plan. La obediencia y la fe van de la mano, y cuando caminamos en ambas, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestra vida. La sanidad también tiene un propósito mayor que va más allá de la persona que la recibe. Muchas veces, Dios usa la sanidad para testificar de su poder a los demás. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego, y su milagro sirvió para demostrar la gloria de Dios y desafiar las creencias religiosas de la época. Cuando Dios nos sana, nuestra responsabilidad es compartir nuestro testimonio para edificar la fe de otros. Al hacerlo, no solo glorificamos a Dios, sino que también animamos a aquellos que están pasando por situaciones similares a confiar en Él. Sin embargo, es importante recordar que la sanidad divina no siempre ocurre de la manera que esperamos. En la Biblia encontramos ejemplos de personas piadosas que no fueron sanadas inmediatamente. El apóstol Pablo es un caso notable. A pesar de ser un hombre de gran fe, sufrió lo que él llamó un aguijón en la carne, del cual oró 3 veces para ser liberado, pero Dios le respondió,
bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Esto nos enseña que, aunque Dios puede sanar, su gracia es suficiente para sostenernos incluso en medio del sufrimiento. A veces, lo que necesitamos no es una solución inmediata, sino una fe más profunda y una relación más cercana con Dios. Otro aspecto crucial es la comunidad. En la Biblia vemos que la sanidad no siempre ocurre en un contexto individual, sino dentro del cuerpo de Cristo. Santiago 5, 14-15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este pasaje nos recuerda la importancia de orar unos por otros y de buscar apoyo espiritual en tiempos de enfermedad. La comunidad de fe es un recurso poderoso que Dios nos ha dado para fortalecernos mutuamente y experimentar su amor en acción. La sanidad también tiene un componente de renovación interior. Jesús sanó a muchas personas físicamente, pero siempre buscó restaurarlas espiritualmente. La historia del paralítico en el estanque de Betesda ilustra este punto. Cuando Jesús lo sanó, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5:14. Esto nos enseña que Dios no solo quiere sanarnos físicamente, sino que también desea que vivamos en obediencia a su palabra. La sanidad debe ir acompañada de un cambio de vida, un deseo de caminar en santidad y una actitud de gratitud hacia Dios. Muchas personas han experimentado la sanidad como un punto de inflexión en su relación con Dios. Para algunos, ha sido el comienzo de una vida de fe, para otros, ha sido una confirmación del amor de Dios en su vida. Lo importante es entender que, más allá del milagro, lo más valioso es la presencia de Dios con nosotros en cada circunstancia. Otro punto relevante es que Dios puede usar diferentes medios para sanar. A veces, lo hace de manera sobrenatural e instantánea, en otras ocasiones, usa la medicina, la ciencia y los avances médicos como instrumentos de su gracia. No hay contradicción entre la fe en la sanidad divina y el uso de tratamientos médicos. Dios es el creador de toda sabiduría y conocimiento, y puede obrar a través de médicos y medicinas para traer sanidad a nuestras vidas. El mayor milagro de sanidad es la redención. La Biblia nos dice que, por el sacrificio de Jesús en la cruz, fuimos sanados de nuestra mayor enfermedad, el pecado. Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nos recuerda que la sanidad más importante no es la del cuerpo, sino la del alma. Podemos recibir un milagro físico, pero si nuestro corazón no está reconciliado con Dios, de nada sirve. La verdadera sanidad es aquella que nos restaura completamente, nos llena de su paz y nos da vida eterna. Como creyentes, debemos vivir con la certeza de que Dios está en control. Si enfrentamos una enfermedad, podemos clamar a Él con fe y confiar en su respuesta. Si experimentamos sanidad, debemos dar gloria a su nombre y testificar de su amor. Y si no recibimos la sanidad que esperamos, debemos recordar que su gracia es suficiente y que su plan siempre es perfecto. Al final, la sanidad divina es un reflejo del carácter de Dios. Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos y que obra en nuestras vidas de maneras que a veces no entendemos. Nuestra tarea es confiar en Él, buscarlo con un corazón sincero y vivir cada día en gratitud y obediencia. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, experimentamos paz en medio de cualquier situación. Su amor nos sostiene, su gracia nos fortalece y su presencia nos acompaña siempre. La verdadera sanidad está en vivir en comunión con Él, sabiendo que, pase lo que pase, estamos en sus manos y su propósito para nuestra vida se cumplirá. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Casos en los que al orar por sanidad no se produjo una curación física inmediata, pero sí una transformación profunda en el corazón del enfermo. Este tipo de sanidad espiritual es igual de poderosa y, muchas veces, más duradera que la sanidad física. Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida y nuestras oraciones pueden ser el inicio de una obra mucho más grande de lo que vemos a simple vista.
Un testimonio que ilustra esto es el de una mujer llamada Marta, quien oraba fervientemente por la recuperación de su esposo, que padecía una enfermedad terminal. Aunque su oración inicial era por una sanidad milagrosa, con el tiempo Dios comenzó a obrar en su corazón y en el de su esposo de una manera inesperada. Su relación, que había estado rota durante años, fue restaurada en los últimos meses de vida de él. La enfermedad, en lugar de ser una derrota, se convirtió en un medio para experimentar la gracia, el perdón y el amor de Dios. Marta entendió que, aunque no recibió la sanidad física que pedía, Dios había respondido de una manera aún más profunda y significativa. Este testimonio nos recuerda que Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre es perfecta. Su soberanía no anula nuestra responsabilidad de orar, sino que nos invita a hacerlo con la confianza de que Él está obrando incluso cuando no podemos verlo. Como se menciona en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos anima a continuar buscando a Dios en oración, confiando en que Él revelará su propósito en su tiempo perfecto. La oración no es un acto solitario, sino una conexión divina que une nuestros corazones con el de Dios. En Romanos 8:26-27 se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué orar o cómo expresarnos, el Espíritu nos guía y completa nuestras oraciones, asegurando que estén alineadas con la voluntad de Dios. Al orar por un enfermo, también debemos recordar que somos instrumentos en las manos de Dios. Él puede usar nuestras palabras para traer consuelo, paz y esperanza a quienes están sufriendo. En Proverbios 18:21 leemos, en la lengua hay poder de vida y muerte. Esto nos muestra que nuestras palabras tienen un impacto profundo. Cuando oramos con fe y compasión, nuestras palabras se convierten en un canal de la presencia de Dios en la vida del otro. Por eso es esencial orar con amor y empatía. La oración efectiva no es solo un acto de fe, sino también una expresión de amor hacia quienes están en necesidad. En 1 Corintios 13:12 nos dice que, aunque tengamos fe para mover montañas, si no tenemos amor, no somos nada. Este amor debe ser el motor que impulse nuestras oraciones, permitiéndonos ser reflejo del amor de Dios hacia aquellos que atraviesan momentos difíciles. La oración también fortalece la relación entre el que intercede y Dios. Cada vez que nos acercamos a Él, experimentamos una comunión más profunda y somos transformados en el proceso. Esta transformación nos prepara para ser instrumentos más efectivos de su gracia, dispuestos a llevar su luz y esperanza a quienes lo necesitan. La oración no es simplemente una herramienta para pedir algo de Dios, es una invitación a entrar en su presencia, a conocer su corazón y a ser parte de su obra redentora en el mundo. Al orar por un enfermo, no solo pedimos sanidad física, sino que también declaramos nuestra confianza en un Dios que tiene control absoluto y cuya voluntad es siempre buena, perfecta y agradable. Así que no dejes de orar, no importa cuán grande sea el desafío o cuán imposible parezca la situación. Ora con fe, ora con amor y ora con la certeza de que Dios escucha y responde. Aunque no siempre veamos el resultado de inmediato, podemos estar seguros de que cada oración tiene un impacto eterno, porque el Dios que nos invita a orar también promete estar con nosotros en cada paso del camino. Es importante comprender que la oración no depende de nosotros ni de nuestra capacidad para encontrar las palabras adecuadas. La oración tiene su poder porque está respaldada por un Dios que escucha, que actúa y que, sobre todo, ama profundamente a quienes se acercan a Él. A veces pensamos que si nuestras oraciones no traen la sanidad o el cambio que pedimos, hemos fracasado o no hemos orado lo suficiente. Pero la verdad es que el resultado siempre está en las manos de Dios y nuestra tarea es confiar, obedecer y persistir. Jesús nos dejó un ejemplo claro de esto en el huerto de Getsemaní. Él sabía que enfrentaría la cruz y oró con una sinceridad y vulnerabilidad que nos muestran cómo debemos acercarnos a Dios. Clamó al Padre diciendo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. En ese momento, Jesús nos enseñó que la oración no consiste en cambiar los planes de Dios, sino en alinearnos con ellos. Al hacerlo, encontramos paz, fortaleza y propósito, aún en medio de las circunstancias más difíciles.
Cuando oramos por los enfermos, debemos recordar que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él no solo se preocupa por nuestra salud física, sino también por nuestra alma, por nuestro crecimiento espiritual y por el propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros. En Isaías 55, 8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no entendamos por qué ciertas oraciones parecen no ser respondidas de la manera que esperamos, podemos confiar en que Dios está obrando un plan mucho más grande y perfecto de lo que podemos imaginar. La fe verdadera no se basa en ver resultados inmediatos, sino en confiar en el carácter y las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona y que siempre está trabajando para nuestro bien. Es crucial recordar que la oración no es un acto individual, sino un esfuerzo comunitario. Jesús nos dijo que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos, Mateo 18:20. Orar juntos no solo fortalece nuestra fe, sino que también amplifica el poder de nuestras oraciones. La iglesia primitiva entendía este principio, y vemos ejemplos en los Hechos de los Apóstoles de cómo la oración comunitaria resultó en milagros, liberaciones y avivamientos. Uno de esos momentos fue cuando Pedro estaba en prisión. La iglesia no dejó de orar por él, y Dios envió un ángel para liberarlo, Hechos 12, 5-11. Este relato nos muestra que, incluso en situaciones que parecen imposibles, la oración tiene el poder de cambiar las circunstancias. Sin embargo, también nos enseña que no siempre somos testigos inmediatos del impacto de nuestras oraciones. A veces, los efectos se ven mucho después, pero eso no disminuye su poder ni su importancia. Un ejemplo contemporáneo de esto es la historia de Javier, un hombre que recibió un diagnóstico médico devastador. Su familia y su comunidad comenzaron a orar por él sin cesar. Aunque al principio no hubo señales de mejoría, con el tiempo Javier experimentó no solo una sanidad física, sino también una transformación espiritual. Hoy, él comparte su testimonio con otros, mostrando cómo la oración no solo lo sanó, sino que también lo acercó más a Dios y le dio un propósito renovado en la vida. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos permite experimentar su amor y gracia de maneras profundas. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestra comprensión limitada de la voluntad de Dios nos lleva a dudar cuando las respuestas no llegan en la forma o en el tiempo que esperamos. Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios siempre responde, aunque su respuesta no sea la que anticipamos. Al orar por sanidad, muchas veces nos enfocamos únicamente en el aspecto físico, pero la sanidad de Dios va más allá. Su interés abarca la totalidad de nuestro ser, cuerpo, mente, alma y espíritu. Es por esto que, aunque en algunos casos no veamos una recuperación inmediata o completa, Dios puede estar obrando en el corazón de la persona enferma, restaurando su paz, fortaleciendo su fe o incluso preparándola para un propósito más grande. Un ejemplo de esto es la historia de Andrés, un hombre que sufrió un grave accidente que lo dejó con una movilidad reducida. Su familia y amigos oraron fervientemente por su recuperación, pero los médicos les dijeron que nunca volvería a caminar. En lugar de perder la fe, Andrés decidió confiar en Dios y permitir que Él obrara en su vida de la manera que considerara mejor. Con el tiempo, experimentó una transformación en su corazón. Aunque físicamente seguía enfrentando limitaciones, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Aprendió a depender completamente de Dios y se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad divina. Esto nos recuerda que la obra de Dios no siempre se manifiesta de manera inmediata ni en la forma que esperamos, pero su propósito es siempre perfecto. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta promesa nos da la seguridad de que, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo, Dios está obrando para nuestro bienestar eterno. Además de la sanidad física y espiritual, la oración también nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Dios. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad y persistencia, nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender de su gracia. En Lucas 18,
1:8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos la importancia de no desanimarnos en la oración. Esta mujer, a pesar de enfrentar obstáculos, continuó buscando justicia hasta que recibió respuesta. Su perseverancia es un ejemplo de cómo debemos orar, confiando en que Dios escucha y actúa en su tiempo perfecto. La oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también puede impactar a quienes nos rodean. En muchos casos, cuando oramos por alguien enfermo, no solo esa persona recibe el toque de Dios, sino que también su familia y amigos pueden experimentar un avivamiento espiritual. Ver a Dios obrar en medio de una situación difícil puede inspirar a otros a acercarse más a Él y a fortalecer su fe. Un caso que ilustra esto es el de Ana, una madre que fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Su familia, inicialmente devastada por la noticia, comenzó a reunirse en oración cada día. A medida que oraban juntos, experimentaron una transformación en su relación con Dios y entre ellos mismos. Aunque Ana finalmente partió con el Señor, su testimonio dejó una huella imborrable en su familia, quienes continuaron creciendo en la fe y compartiendo el amor de Dios con otros. Este tipo de experiencias nos enseñan que la oración no solo se trata de obtener respuestas, sino de construir una relación con Dios y permitirle obrar en nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, lo que nos anima a confiar en su soberanía y en su amor inagotable. A veces, la respuesta de Dios a nuestra oración viene en forma de paz en medio de la tormenta. Cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca en medio de una gran tempestad, los discípulos entraron en pánico, pero Jesús, con una simple palabra, calmó el mar. Marcos 4:35-41. De la misma manera, cuando oramos, Dios puede calmar las tormentas de nuestra vida, dándonos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación con confianza. Es importante recordar que la oración es un acto de rendición. No se trata de exigirle a Dios que haga lo que queremos, sino de confiar en que su voluntad es siempre buena. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esto cuando, en el huerto de Getsemaní, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este es el corazón de la verdadera oración, confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y someternos a su plan con humildad. Otro aspecto clave de la oración es la gratitud. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto nos recuerda que, aun en medio de la dificultad, siempre hay motivos para agradecer. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida. Cuando oramos por sanidad, también debemos estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. A veces, Dios nos guía a actuar de maneras que complementan nuestras oraciones. Puede ser que nos impulse a hablar palabras de ánimo a la persona enferma, a servir de una manera práctica o incluso a buscar tratamiento médico como parte de su provisión. La oración y la acción no son excluyentes, al contrario, trabajan juntas en el plan de Dios. En Santiago 5:14-15, se nos instruye a llamar a los ancianos de la iglesia para orar por los enfermos y ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Esto nos muestra la importancia de la comunidad en la oración. No estamos llamados a enfrentar nuestras luchas solos, sino a apoyarnos unos a otros y a interceder en unidad. La oración también nos ayuda a ver los milagros de Dios en formas inesperadas. Muchas veces esperamos una sanidad instantánea, pero Dios puede obrar a través de procesos. Un testimonio impactante es el de Ricardo, quien fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa. Aunque él y su familia oraban constantemente por su sanidad, no vieron un cambio inmediato. Sin embargo, en el transcurso de los años, Dios usó su testimonio para inspirar a muchas personas. Su fe inquebrantable en medio del sufrimiento fue un faro de esperanza para otros, y a través de él, muchas vidas fueron transformadas. Esto nos recuerda que los planes de Dios son mayores que los nuestros. Aunque anhelamos ver milagros instantáneos, Dios trabaja en maneras que muchas veces no comprendemos. En Isaías 41:10, Él nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esta promesa nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estamos solos. En conclusión, la oración por los enfermos es un acto de fe, amor y confianza en Dios. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero podemos estar seguros de que Dios escucha y obra de acuerdo con su perfecta voluntad. Más allá de la sanidad física, la oración trae paz, fortaleza y renovación espiritual. Nos acerca a Dios y nos permite ser testigos de su poder en nuestras vidas y en las de los demás. Por eso, nunca dejemos de orar, confiando en que el Señor tiene el control y que su amor nunca nos fallará. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración por los enfermos es una expresión de nuestra fe y confianza en Dios, pero también es una oportunidad para experimentar su poder y su amor en maneras profundas. A lo largo de la historia, la fe en la sanidad divina ha sido un pilar fundamental en la vida de muchos creyentes, quienes han encontrado en la oración no solo alivio para sus dolencias, sino también una fuente inagotable de fortaleza espiritual. Uno de los aspectos más importantes de la oración es la perseverancia. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que oraron con insistencia hasta recibir una respuesta. Un ejemplo claro es el de la mujer cananea en Mateo 15, 21-28, quien pidió a Jesús que sanara a su hija. A pesar de los obstáculos y el aparente rechazo inicial, ella continuó suplicando con humildad y fe, hasta que Jesús vio su gran confianza y concedió su petición. Este pasaje nos enseña que Dios honra la fe persistente y que no debemos desanimarnos cuando las respuestas no llegan de inmediato. La perseverancia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Nos enseña a depender de Él y a someternos a su voluntad con humildad. A veces, la respuesta a nuestra oración no es un milagro instantáneo, sino una transformación en nuestro corazón que nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Otro aspecto crucial de la oración es la fe con la que oramos. En Marcos 11:24, Jesús nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe nos permite orar con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, esta fe no debe basarse en la idea de que Dios es un genio que concede deseos, sino en la confianza en su amor y en su soberanía. La fe genuina en la oración también nos ayuda a superar el miedo y la duda. Muchas veces, cuando enfrentamos una enfermedad grave, la incertidumbre puede llenar nuestro corazón de temor. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La oración nos ayuda a reemplazar el miedo con la confianza en que Dios tiene el control y que su plan es siempre perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de sanidades milagrosas como testimonio del poder de Dios. Jesús sanó a ciegos, paralíticos, leprosos y resucitó a los muertos, demostrando que no hay límite para su poder. Sin embargo, es importante recordar que la sanidad física no es el único tipo de sanidad que Dios ofrece. A veces, su respuesta a nuestra oración viene en forma de paz, restauración emocional o una nueva perspectiva sobre la vida. Un ejemplo impactante de esto es el de Pablo, quien oró para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En lugar de ser librado de su aflicción, Pablo recibió una mayor comprensión de la gracia de Dios y una fortaleza que le permitió continuar su ministerio a pesar de sus dificultades. Esto nos enseña que, aunque anhelemos una sanidad inmediata, Dios puede tener un propósito mayor detrás de nuestra lucha. A veces, permite que pasemos por pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o usar nuestro testimonio para impactar a otros. Además de la fe y la perseverancia, otro elemento clave en la oración por los enfermos es la comunidad. Santiago 5:16 nos exhorta a orar unos por otros para ser sanados, destacando la importancia de la intercesión. Cuando nos unimos en oración, creamos un ambiente de fe y apoyo mutuo que fortalece a quienes están pasando por momentos difíciles. En muchas ocasiones, Dios usa la comunidad de creyentes para traer consuelo y ánimo a quienes enfrentan enfermedades.
Un simple acto de oración por alguien puede ser una fuente de esperanza y recordarle que no está solo en su lucha. La iglesia primitiva entendía este principio y constantemente se reunía para orar por los necesitados, experimentando milagros y sanidades como resultado. La oración también nos lleva a una mayor dependencia de Dios. En nuestra sociedad moderna, donde la medicina y la tecnología han avanzado enormemente, es fácil confiar más en los recursos humanos que en el poder divino. Sin embargo, aunque los tratamientos médicos son una bendición y parte de la provisión de Dios, nunca deben reemplazar nuestra confianza en Él. La historia de una mujer llamada Marta ilustra este punto. Ella fue diagnosticada con una enfermedad incurable y, aunque recibió tratamiento médico, también decidió aferrarse a la oración con una fe inquebrantable. Durante el proceso, experimentó un acercamiento profundo con Dios y, aunque su sanidad física no llegó de inmediato, su vida se transformó espiritualmente. Con el tiempo, los médicos quedaron sorprendidos por su recuperación, pero ella siempre testificó que, más allá de la sanidad, lo más valioso que había recibido era su relación fortalecida con Dios. Este testimonio nos recuerda que la sanidad es más que la ausencia de enfermedad, es una restauración completa del alma, el cuerpo y el espíritu. A veces, Dios nos sana de maneras que no esperábamos, pero que resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Otro elemento esencial en la oración es el agradecimiento. Filipenses 4:6 nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud no solo nos ayuda a reconocer las bendiciones que ya hemos recibido, sino que también nos llena de paz y nos permite confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El agradecimiento en la oración cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta, aprendemos a ver la fidelidad de Dios en cada detalle de nuestra vida. Aun cuando enfrentamos desafíos, podemos encontrar razones para alabar a Dios y confiar en su plan. Finalmente, es importante recordar que Dios sigue obrando en el mundo hoy. Aunque a veces podamos dudar o cuestionar por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas de la manera que esperamos, debemos aferrarnos a la verdad de que Dios es bueno y que su amor nunca nos falla. En conclusión, la oración por los enfermos es un acto de fe, perseverancia y confianza en Dios. A través de la oración, no solo buscamos sanidad física, sino también paz, fortaleza y crecimiento espiritual. Dios responde de muchas maneras, y aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. Ya sea a través de un milagro inmediato, un proceso de transformación o una renovación espiritual, Dios está presente y obrando en la vida de quienes claman a Él. Por eso, nunca dejemos de orar, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos escucha y que su amor nos sostiene en todo momento. La oración por los enfermos no solo es una petición de sanidad, sino también un acto de entrega total a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, al orar, buscamos una respuesta inmediata y visible, pero Dios trabaja en tiempos y maneras que muchas veces no comprendemos por completo. Es fundamental recordar que la oración es una conversación con el Creador en la que expresamos nuestras necesidades, pero también escuchamos su voz y nos alineamos con su propósito. Cuando oramos por sanidad, es importante hacerlo con fe, pero también con humildad, reconociendo que la voluntad de Dios es soberana. Jesús mismo nos dio un ejemplo en el huerto de Getsemaní cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración nos muestra que podemos presentar nuestros deseos a Dios, pero siempre con la disposición de aceptar su respuesta, sea cual sea. En el ministerio de Jesús, la sanidad jugó un papel central. A donde iba, la gente se acercaba buscando alivio para sus enfermedades, y Él, movido por la compasión, los sanaba. Sin embargo, cada milagro tenía un propósito más allá de la restauración física, apuntaban a la realidad del reino de Dios y a la necesidad de una sanidad espiritual. En la historia del paralítico llevado por sus amigos en Marcos 2:1-12, Jesús primero le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo físicamente. Esto nos muestra que la mayor necesidad del ser humano no es solo la salud del cuerpo, sino la restauración del alma. La oración nos lleva a depender completamente de Dios. En tiempos de enfermedad, es común sentirse vulnerable y sin control,
pero estos momentos pueden ser oportunidades para acercarnos más a Dios y experimentar su paz sobrenatural. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en que Dios está en control. Muchas personas han testificado que, incluso en medio de enfermedades graves, han sentido una paz inexplicable que les ha sostenido. Esta paz es un regalo divino que nos permite afrontar cualquier situación con esperanza. El poder de la intercesión es otro aspecto clave en la oración por los enfermos. En Santiago 5, 14-15 se nos instruye a llamar a los ancianos de la iglesia para orar y ungir con aceite a los enfermos. Esto demuestra que la oración no es solo un acto individual, sino también comunitario. Cuando la iglesia se une en oración, se crea un ambiente de fe que puede traer grandes milagros. La Biblia nos da múltiples ejemplos de cómo la oración intercesora puede cambiar situaciones. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia oró fervientemente por él y un ángel lo liberó milagrosamente. Esto nos recuerda que cuando oramos unos por otros, estamos participando activamente en el mover de Dios. También es fundamental recordar que Dios usa diversos medios para traer sanidad. A veces, la sanidad llega de manera instantánea, como en el caso del ciego Bartimeo, Marcos 10, 46-52, pero otras veces es un proceso. Dios puede obrar a través de la medicina, los médicos y los tratamientos, y debemos recibir estos recursos con gratitud, entendiendo que son parte de su provisión. Un testimonio impactante es el de una mujer que luchaba contra el cáncer. Durante su enfermedad, su fe se fortaleció y comenzó a ver la vida de una manera diferente. Aunque recibió tratamientos médicos, también experimentó un crecimiento espiritual que la llevó a impactar la vida de muchas personas. Su testimonio se convirtió en una fuente de esperanza para otros pacientes, y aunque finalmente partió con el Señor, dejó un legado de fe y amor. Este tipo de testimonios nos enseñan que la sanidad no siempre significa una cura física. A veces, la sanidad más grande ocurre en el alma, cuando una persona encuentra paz y propósito en medio de su sufrimiento. Otro aspecto clave en la oración es la gratitud. Aun cuando enfrentamos dificultades, la gratitud nos ayuda a enfocarnos en la fidelidad de Dios en lugar de en nuestras circunstancias. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en medio de la enfermedad puede parecer difícil, pero cambia nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos solo en lo que nos falta, reconocemos las bendiciones que aún tenemos: la familia, el apoyo de amigos, la fortaleza para seguir adelante y la esperanza en Dios. En muchas ocasiones, la oración por los enfermos no solo impacta a la persona que está enferma, sino también a su entorno. Familiares y amigos pueden ver el poder de Dios obrando y ser transformados por su amor. La fe de una persona en medio de la adversidad puede ser el testimonio más poderoso para aquellos que aún no han conocido a Dios. Un ejemplo de esto es la historia de un hombre que, tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, decidió vivir sus últimos días con gozo y gratitud. Su actitud impactó profundamente a sus seres queridos, quienes, al ver su confianza en Dios, comenzaron a acercarse a la fe. A veces, Dios usa situaciones difíciles para atraer a otros hacia Él. La oración también nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu para enfrentar la enfermedad con valentía. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando oramos, recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, es importante recordar que nuestra esperanza última no está en esta vida, sino en la eternidad. Jesús prometió que en su reino ya no habrá más dolor ni enfermedad, Apocalipsis 21:4. Aunque anhelamos la sanidad aquí y ahora, sabemos que nuestra verdadera y completa restauración llegará cuando estemos con Él. Por eso,
La oración por los enfermos no solo debe enfocarse en la sanidad física, sino en la relación con Dios. Lo más importante es que, independientemente del resultado, la persona encuentre salvación, paz y la certeza de que está en las manos de un Padre amoroso. Dios sigue obrando hoy, y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que su amor nunca falla. Oremos con fe, con perseverancia y con la certeza de que Él nos escucha y nos sostiene en cada momento. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Una promesa que sigue vigente hoy, aquí y ahora. Así que no tengas miedo de pedir. No tengas miedo de interceder. No tengas miedo de creer que Dios puede obrar a través de ti, porque Él te ha llamado, te ha capacitado y te ha dado autoridad para hacerlo. Ora con esa confianza. Ora sabiendo que el cielo está atento a tus palabras. Ora sabiendo que el Dios Todopoderoso está de tu lado. Recuerda siempre, tú eres un canal de su poder, de su amor y de su gloria. Confía en su llamado y sé valiente, porque el mundo necesita más personas que se atrevan a orar, a creer y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, te invito a que tomes un momento, cierres tus ojos, respires profundo y le digas a Dios desde lo más profundo de tu corazón: Señor, aquí estoy dispuesto. Úsame como instrumento de tu amor. Que mis oraciones sean reflejo de tu voluntad, que mi vida sea un canal de tu gloria y que a través de mí otros puedan ver tu poder en acción. Amén. Sal de aquí con esa oración en tu corazón y con la certeza de que Dios te está guiando hacia un propósito eterno. Porque cada vez que un hijo de Dios ora con fe, el cielo responde. Y mientras mantienes esa oración en tu corazón, quiero que recuerdes algo más: la oración no termina cuando dices amén. Ese es solo el comienzo. La oración sigue viva en cada acción que tomas, en cada palabra que dices, en cada acto de amor y compasión que muestras. Porque, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios que sane a alguien si no estamos dispuestos a ser nosotros mismos portadores de esa sanidad a través de gestos concretos? No podemos simplemente orar y esperar sin movernos. La oración es el combustible que nos impulsa a actuar, lo que nos empuja a visitar a esa persona enferma, a ofrecer consuelo, a tender una mano cuando alguien lo necesita. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago 2:17. Esto significa que nuestra oración debe manifestarse también en nuestras acciones. Porque cuando actúas en el nombre de Jesús, también estás orando. Piensa en la historia del buen samaritano. No fue el sacerdote ni el levita quienes hicieron la voluntad de Dios, sino aquel hombre que se detuvo, se acercó y actuó. Jesús nos enseña que nuestra compasión debe ser activa. Entonces, ¿qué significa eso para ti hoy? Que además de orar por los enfermos, debes estar dispuesto a ser las manos y los pies de Cristo en sus vidas. A veces, ser esa respuesta a la oración significa enviar un mensaje de ánimo, hacer una llamada, preparar una comida o simplemente sentarte junto a alguien en silencio, dejando que tu presencia les recuerde que no están solos. Eso también es parte de la oración, porque la oración no solo toca el cielo, también toca corazones aquí en la tierra. Déjame compartirte un testimonio real. Un hombre llamado Javier tenía un amigo que había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Javier oraba constantemente por él, pidiéndole a Dios un milagro. Pero no se quedó solo en eso. Cada semana, sin falta, iba a visitarlo al hospital. Le llevaba un café, le leía la Biblia y le recordaba cuánto lo amaba Dios. Al principio, su amigo estaba desanimado, incluso enojado con Dios. Pero con el tiempo, la fe de Javier comenzó a inspirarlo. No solo experimentó una mejoría física inesperada, sino que también encontró paz en su alma. Y al final, antes de partir, le dijo a Javier: gracias por ser la respuesta a mi oración. Ese es el poder de una oración acompañada de acción. Ese es el impacto que tú puedes tener en la vida de alguien más. Y ahora quiero hacerte una última reflexión: la oración es un privilegio, no una carga. Es un regalo divino que nos permite conectarnos con el Creador del universo. Piensa en esto por un momento: el mismo Dios que puso las estrellas en su lugar escucha cada palabra que sale de tu boca. No hay problema demasiado pequeño ni petición demasiado grande para Él. ¿No es eso maravilloso?
Entonces, no pierdas este regalo. No dejes que la rutina, las dudas o los miedos apaguen tu vida de oración. Porque en cada momento de oración, estás trayendo el cielo a la tierra. Estás invitando a Dios a intervenir en las situaciones más difíciles y a transformar lo imposible en posible. Antes de terminar, quiero leerte una promesa poderosa de la Biblia que resume todo lo que hemos hablado hoy. Está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está esperando que clames a Él. Está esperando tu oración. Porque cuando oras, abres la puerta para que Él haga cosas que nunca habrías imaginado. Cosas que están más allá de tu comprensión, pero que forman parte de su plan perfecto. Así que sal de aquí hoy con esa seguridad. Ora con fe. Ora con acción. Ora con confianza. Y nunca olvides que el Dios que escucha es también el Dios que responde. Ahora, déjame hacer una última oración por ti. Señor, te doy gracias por cada persona aquí presente. Gracias por sus vidas, sus corazones y sus deseos de acercarse más a ti. Te pido que cada oración que ellos eleven sea escuchada en el cielo y que tú, en tu tiempo perfecto, respondas con poder. Fortalece su fe, guíalos en sus acciones y hazles saber que tú los has llamado para hacer luz en este mundo. Que nunca se olviden de que cada vez que oran, están tocando tu corazón y trayendo tu reino a la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Recuerda siempre esto, tus oraciones tienen poder. Tú tienes poder, porque Dios está contigo. Y si hoy sales de aquí con una sola cosa en mente, que sea esta, nunca subestimes el poder de una oración sincera. Porque cada palabra que pronuncias en fe puede cambiar el mundo. Muchas veces, al hablar de oración, nos enfocamos en pedirle a Dios por nuestras necesidades, nuestros problemas o nuestras preocupaciones. Y está bien, porque Él mismo nos invita a hacerlo. Pero la oración es mucho más que solo pedir, es una conversación, una relación, un tiempo en el que no solo hablamos, sino que también escuchamos. Escuchar a Dios es una de las partes más importantes de la oración, pero muchas veces la pasamos por alto. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, señales evidentes. Sin embargo, Dios muchas veces habla en el silencio, en lo sutil, en lo inesperado. Piénsalo de esta manera, cuando tienes una conversación con alguien cercano, no solo hablas, también escuchas. Tomas en cuenta lo que la otra persona dice, prestas atención a sus palabras, a su tono, incluso a lo que no dice directamente. Lo mismo sucede con Dios. Él habla de muchas maneras. A través de su palabra, a través de otras personas, a través de circunstancias e incluso en lo más profundo de nuestro corazón. Pero para escuchar, debemos estar dispuestos a hacer una pausa, a callar nuestras ansiedades, a dejar de lado el ruido del mundo y simplemente estar en su presencia. Jesús nos dio el mejor ejemplo de esto. La Biblia nos dice que constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. No solo para hablar con el Padre, sino también para escuchar su voz, para recibir dirección, para fortalecerse en su presencia. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero en nuestro mundo acelerado, lleno de distracciones, puede ser difícil encontrar esos momentos de silencio. A veces parece imposible apartar tiempo para estar con Dios sin interrupciones. Sin embargo, cuando lo hacemos, encontramos un descanso que nada más puede darnos. En ese silencio, Dios nos recuerda quiénes somos. Nos muestra su amor. Nos da fuerzas. Nos guía. Nos habla de maneras que las palabras no pueden describir. Por eso, la próxima vez que ores, tómate un momento para escuchar. No te apresures a llenar el espacio con palabras. Permite que su paz llene tu corazón. Y cuando escuches, estarás más atento a su voz en tu día a día. Verás cómo Él te guía, cómo te muestra el camino, cómo te da respuestas que tal vez no esperabas, pero que son exactamente lo que necesitas. Porque Dios siempre habla. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Ahora, hay algo más que quiero que reflexionemos juntos. La oración no es solo para los momentos difíciles. A veces, caemos en la costumbre de buscar a Dios solo cuando estamos en problemas.
Cuando necesitamos un milagro, cuando no sabemos qué hacer, cuando sentimos que no hay salida. Pero Dios no quiere que lo busquemos solo en la tormenta, quiere caminar con nosotros en cada paso, en cada día, en cada momento. La oración es un estilo de vida, no solo un recurso de emergencia. Piensa en una relación cercana que tengas, un amigo, un familiar, tu pareja. ¿Cómo sería esa relación si solo hablaras con esa persona cuando necesitas algo? Probablemente no sería una relación muy fuerte. Lo mismo pasa con Dios. Si solo oramos en tiempos de crisis, nos estamos perdiendo de la belleza de caminar con Él en lo cotidiano, en lo simple, en lo ordinario. Él quiere que lo incluyamos en cada parte de nuestra vida. Que le hablemos de nuestros sueños, de nuestras alegrías, de nuestras luchas diarias. Que lo busquemos en los momentos de gozo, no solo en los de dolor. Y cuando aprendemos a vivir así, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda, más real, más transformadora. Porque ya no es solo un Dios al que acudimos en necesidad, sino un Padre con el que caminamos cada día. Esto nos lleva a otro punto clave: la oración no solo nos cambia a nosotros, también cambia nuestro entorno. Cuando oramos, no solo estamos trayendo nuestras necesidades a Dios, estamos invitándolo a intervenir en el mundo a nuestro alrededor. Nuestras oraciones tienen el poder de cambiar situaciones, de tocar corazones, de abrir puertas que parecían cerradas. La historia está llena de testimonios de personas que oraron con fe y vieron a Dios obrar de maneras asombrosas. Piensa en Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. En Ana orando por un hijo. En Daniel clamando a Dios incluso cuando su vida estaba en peligro. Cada una de esas oraciones tuvo un impacto poderoso. Y lo mismo puede pasar con las tuyas. Nunca subestimes el poder de una oración sincera. Nunca pienses que tu oración es demasiado pequeña o insignificante. Dios escucha cada palabra, cada susurro, cada clamor. Y cuando oramos con fe, el cielo se mueve. Por eso, quiero animarte a que sigas orando. A que sigas creyendo. A que no te canses, aunque a veces no veas respuestas inmediatas. Porque Dios no solo escucha, también responde. Y a veces, su respuesta no llega de la manera que esperamos, pero siempre llega de la manera perfecta. Y en el proceso, Él nos transforma. Nos hace más como Jesús. Nos llena de su paz, de su amor, de su propósito. Así que, mientras sigues tu camino, recuerda esto. Ora en todo momento. Ora con fe. Ora con acción. Escucha a Dios. Y nunca dudes de que, cada vez que te arrodillas en oración, estás tocando el corazón del Padre. Ahora, para cerrar este tiempo juntos, quiero que hagamos algo especial. Quiero que, ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento. Respira profundo. Deja a un lado cualquier distracción. Y en silencio, habla con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Agradécele. Escúchalo. Déjalo llenarte con su amor. Porque en este mismo instante, Él está aquí. Contigo. Escuchando. Y cuando termines esta oración, quiero que recuerdes algo. No importa lo que enfrentes mañana, la oración siempre será tu mayor arma. No importa cuán grande sea la montaña delante de ti, Dios es más grande. No importa cuán difícil parezca el camino, nunca camina solo. Porque el mismo Dios que creó el universo está atento a cada palabra que sale de tu boca. Y cuando oras, estás moviendo el cielo. Así que sigue orando. Sigue creyendo. Y nunca olvides que el Dios que escucha, también responde. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es un acto de fe. Cada vez que oramos, estamos demostrando que creemos en un Dios que nos escucha, en un Dios que se preocupa por nosotros y que tiene poder para obrar en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando oramos y sentimos que no hay respuesta? Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Orar sin ver respuestas inmediatas puede ser difícil, pero es una oportunidad para confiar aún más en Dios. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que oraron y tuvieron que esperar. Abraham esperó años por la promesa de un hijo.
José pasó tiempo en prisión antes de ver el cumplimiento de su destino. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar antes de sentarse en el trono. En cada uno de estos casos, Dios estaba obrando en silencio. Aunque parecía que nada sucedía, en realidad todo estaba en movimiento. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. No siempre vemos el proceso, pero Dios está trabajando en los detalles. Aquí es donde entra la perseverancia en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien iba repetidamente ante el juez injusto pidiendo justicia. Aunque al principio el juez no quería atenderla, finalmente cedió por su insistencia. Jesús usó esta historia para enseñarnos a orar sin desanimarnos. La perseverancia en la oración no significa repetir las mismas palabras una y otra vez sin sentido, sino confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto para cada respuesta. Significa seguir orando con fe, incluso cuando no entendemos el proceso. Es fácil orar cuando vemos respuestas rápidas, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos orando aunque no veamos cambios inmediatos. Dios no nos llama a entender cada detalle de su plan, sino a confiar en que Él está en control. Por eso, si llevas tiempo orando por algo y sientes que no pasa nada, quiero animarte, Dios no ha olvidado tu oración. Él ha escuchado cada palabra. Él ha visto cada lágrima. Y en su tiempo, Él responderá. Ahora bien, hay otro aspecto importante en la oración, la alineación con la voluntad de Dios. A veces oramos pidiendo algo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios, en su amor y sabiduría, tiene algo diferente. Nosotros vemos un solo momento en el tiempo, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe qué puertas deben abrirse y cuáles deben cerrarse. A veces, la respuesta que buscamos no llega porque Dios tiene algo mejor. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. No porque Dios no quiera concedernos lo que pedimos, sino porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Cuando aprendemos a orar alineados con su voluntad, nuestra manera de pedir cambia. En lugar de exigirle a Dios lo que queremos, aprendemos a confiar en lo que Él quiere. En lugar de frustrarnos cuando no recibimos lo que pedimos, aprendemos a descansar en su plan. Esto no significa que no podemos pedirle cosas a Dios. De hecho, Él nos anima a hacerlo. Pero significa que confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, hay momentos en los que pedimos por algo específico y Dios nos da una respuesta diferente. Quizás oramos por una oportunidad de trabajo y, en lugar de eso, Dios nos lleva por otro camino. Quizás pedimos por una relación y, en cambio, Dios nos da un tiempo de crecimiento personal. En esos momentos, podemos sentirnos confundidos, pero si confiamos en Dios, veremos que su respuesta siempre es la mejor. A veces, su no es una protección. A veces, su espera es un tiempo de preparación. Y a veces, su respuesta es mayor de lo que imaginamos. Otro aspecto esencial de la oración es la gratitud. La Biblia nos dice que debemos orar con acción de gracias. No solo pedir, sino también agradecer. Agradecer incluso antes de ver la respuesta. Agradecer porque Dios está obrando, aunque no lo veamos. Agradecer porque su amor es inagotable y su fidelidad es eterna. Cuando oramos con gratitud, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho. En lugar de preocuparnos por el futuro, confiamos en que Dios tiene el control. La gratitud en la oración no solo transforma nuestra actitud, sino que también fortalece nuestra fe. Nos recuerda que si Dios ha sido fiel en el pasado, seguirá siéndolo en el futuro. Y hablando de transformación, la oración no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. Cada vez que oramos, estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Y en su presencia, somos transformados. Nos llena de su paz en medio de la tormenta. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Moisés descendió del monte después de estar con Dios, su rostro resplandecía. Algo había cambiado en él. Eso mismo sucede con nosotros. Cuando pasamos tiempo con Dios en oración, algo en nosotros cambia. Nuestra fe se fortalece. Nuestro corazón se llena de paz.
nuestra manera de ver la vida se transforma. Por eso, la oración no es solo un medio para pedir cosas. Es un encuentro con el Dios vivo. Cuando lo entendemos, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Ya no es algo que hacemos solo cuando necesitamos algo, sino algo que anhelamos porque nos acerca más a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer de la oración un hábito constante en nuestra vida? Primero, apartando tiempo intencional para estar con Dios. No tiene que ser una hora exacta o una rutina rígida, pero sí un tiempo en el que nos desconectamos de todo lo demás para estar con Él. Segundo, aprendiendo a orar en todo momento. No solo en la mañana o en la noche, sino a lo largo del día. Hablando con Dios mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras hacemos nuestras tareas diarias. Tercero, orando con sinceridad. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. No importa si no sabemos qué decir, lo importante es que abrimos nuestro corazón a Él. Cuarto, orando con fe. Creyendo que Dios escucha, que Dios responde y que su poder no tiene límites. Y finalmente, orando con gratitud. Agradeciendo por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. La oración es el regalo más hermoso que tenemos. Es nuestra conexión directa con Dios. Es nuestra fuente de fortaleza, nuestra guía, nuestro refugio. Así que nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de buscar su presencia. Porque cada vez que oramos, nos acercamos un poco más al corazón del Padre. Y en su presencia, encontramos todo lo que necesitamos. La oración es una invitación de Dios para estar en comunión con Él. No es solo un acto religioso o una rutina diaria, sino un puente que nos conecta con su corazón. Cuando comprendemos esto, orar deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Dios siempre ha deseado una relación cercana con nosotros. Desde el principio, vemos en la Biblia cómo Él caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. No los buscaba solo para darles instrucciones, sino para disfrutar de su compañía. Esa es la esencia de la oración, una relación de amor entre el Creador y sus hijos. Muchas veces, sin embargo, vemos la oración solo como una lista de peticiones. Vamos a Dios solo cuando necesitamos algo, cuando estamos en problemas o cuando buscamos respuestas. Pero la oración es mucho más que eso. Es un tiempo para escuchar su voz. En medio del ruido de la vida, la oración nos da la oportunidad de detenernos y sintonizarnos con Dios. No solo se trata de hablar, sino también de aprender a escuchar. Dios sigue hablándonos hoy. Nos guía a través de su palabra, nos da dirección a través de su espíritu y nos muestra su voluntad en los detalles de la vida diaria. Pero si no hacemos espacio para escucharlo, corremos el riesgo de perdernos su voz en medio del ruido. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de la oración. Aunque era el Hijo de Dios, pasaba tiempo a solas con el Padre. Se apartaba de la multitud, buscaba momentos de intimidad y oraba con fervor. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró con intensidad. No fue una oración superficial, sino un clamor profundo desde el alma. Nos enseñó que podemos venir a Dios con todo lo que sentimos, incluso con nuestras luchas y miedos. La oración es también un acto de rendición. Cuando oramos, reconocemos que no tenemos el control, pero confiamos en que Dios sí lo tiene. A veces, nos cuesta soltar nuestras cargas porque queremos resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos preocupamos, nos angustiamos y tratamos de encontrar soluciones por nuestros propios medios. Pero la Biblia nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Orar es dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios y descansar en su paz. Es confiar en que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Otro aspecto poderoso de la oración es que nos fortalece espiritualmente. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos débiles, sin fuerzas para seguir adelante. Es en esos momentos cuando la oración nos renueva. La Biblia nos dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando oramos, recibimos nuevas fuerzas. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí que somos fortalecidos para enfrentarlos. Nos llenamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento.
También encontramos en la oración un arma espiritual. La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. La oración es una herramienta poderosa en la batalla espiritual. Cuando oramos, rompemos cadenas, derribamos barreras y avanzamos en la voluntad de Dios. No estamos solos en la lucha, tenemos un Dios que pelea por nosotros. A lo largo de la historia, grandes avivamientos han surgido a través de la oración. Cada vez que el pueblo de Dios se ha humillado y ha buscado su rostro, Dios ha respondido con poder. Por eso, la oración no solo impacta nuestra vida personal, sino también a nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra nación. Cuando oramos, invitamos a Dios a obrar en nuestro entorno. Es impresionante ver cómo Dios responde cuando un pueblo se une en oración. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración cambió el curso de la historia. Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios en Egipto, Él levantó a Moisés para liberarlos. Cuando Elías oró, el fuego del cielo descendió. Cuando la iglesia primitiva oró, las cárceles se abrieron y los milagros ocurrieron. La oración es un mover sobrenatural. No es solo palabras, sino un acto de fe que abre las puertas del cielo. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que Dios está en silencio? A veces oramos y parece que no hay respuesta. Nos preguntamos si Dios nos ha olvidado o si nuestras oraciones no son escuchadas. Es en esos momentos cuando la fe es probada. Pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en Dios. Dios nunca deja de escuchar. Él siempre está obrando, aunque no lo percibamos. A veces, la respuesta tarda porque hay un proceso en marcha. Dios trabaja en nuestro carácter, nos enseña paciencia, nos prepara para lo que está por venir. Si recibimos todo de inmediato, sin proceso, podríamos no estar listos para manejarlo. Por eso, en los tiempos de espera, no debemos desanimarnos. Debemos seguir orando, seguir creyendo y seguir confiando. La oración también tiene el poder de transformar nuestro corazón. Nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos llena de compasión por los demás y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva del cielo. A veces, cuando empezamos a orar por algo, Dios cambia nuestra manera de pensar. Nos muestra su propósito, nos alinea con su voluntad y nos llena de su amor. Si alguna vez has sentido que tu vida de oración se vuelve rutinaria, quiero animarte a buscar una renovación. Pide a Dios que reavive tu pasión por la oración, que encienda un fuego en tu corazón para buscar su presencia. Haz de la oración un hábito diario. No solo en los momentos difíciles, sino en todo tiempo. Que sea una conversación continua con Dios. Y recuerda, no hay una forma perfecta de orar. Lo importante es que sea sincero. Dios no busca palabras elaboradas, sino corazones genuinos. A veces, una oración sencilla como Señor, ayúdame puede ser más poderosa que un discurso elaborado. Ora con fe, con perseverancia, con gratitud. Ora en todo momento, en todo lugar. Haz de la oración tu refugio, tu fortaleza, tu conexión diaria con Dios. Porque cuando oras, el cielo se mueve. Cuando oras, las cadenas se rompen. Cuando oras, la paz de Dios llena tu vida. Y lo más hermoso de la oración es que nos acerca a Dios. Más que las respuestas que buscamos, encontramos su presencia. Y en su presencia, encontramos todo lo que necesitamos. La oración es más que palabras, es un encuentro con Dios que transforma nuestra vida. Nos fortalece, nos da paz y nos conecta con su propósito. A veces, no vemos respuestas inmediatas, pero podemos confiar en que Dios siempre obra en nuestro favor. No dejes que la rutina o el desánimo te aparten de este regalo tan poderoso. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más personas. Dios te bendiga.